evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de
bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Ricardo, muy buenos días, tengan todos ustedes con enorme gusto, les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, les habla el pastor Román García y siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de
Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Y bueno, pues nosotros agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da, por esta gracia que el Señor ha traído a nuestras vidas para poder llegar a todos ustedes en compañía, como ya lo saben, los jueves del pastor Javier Flores Arredondo. Pastor Azo, Dios te bendiga. ¿Cómo andas? Dios los bendiga, hermanos, amigos, y a nuestro hermano Ricardo. Ricardo, ahí nos controles. Saludos, Ricardo, muy buen día. Dios te bendiga, hermano Richard. ¿Cómo avanzan los días, pues? No, pues rapidísimo. Rápido, pues, ¿verdad? Ya se nos anda yendo el año. Ya se nos anda... ¿A dónde, dijo un niño? ¿A dónde? Pues a donde se tenga que ir, pero sí. Sí, ya. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Pero sí, muy rápido que avanzan los días y pues por la gracia del Señor aquí seguimos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bendito sea su nombre. Le damos toda la gloria. El teléfono en cabina 844-696-8450. Ese es el teléfono en cabina 844-696-8450. Le invitamos a que pueda comunicarse con nosotros si así lo desea. Para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873. 844-880-4873. Y bueno, pues compartiendo la bendita palabra del Señor. En el comentar de la palabra, como ya lo sabe, Dios es bueno, para siempre su misericordia y nos sustenta día con día. Nunca se agotan esas misericordias de nuestro Señor y Dios. Son nuevas cada mañana y podemos declararlo a viva voz, pastor. Dios ha sido bueno y hasta hoy nos ha sostenido, hasta el día de hoy. Bendito sea su nombre. Gracias al Señor. Y bueno, pues aquí compartiendo con ustedes, viendo que también ya han compartido. Gracias a Dios porque estamos conectados, ¿verdad? Estamos en este tiempo y en esta forma. Voy a leer rápidamente Corintios. El Señor es bueno y tiene siempre su buena palabra para nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo aparentemente resolviendo un tema, pues una anomalía, un problema en la iglesia, está escribiendo de que el cuerpo no es no es para tales cosas, pero es para el Señor. Nosotros nos debemos de presentar a Él, como también dice en Romanos, preséntense en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 19 hace varias preguntas, o la final pregunta respecto al tema que viene llegando. Dice: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo está en vosotros, el Espíritu Santo, perdón, el cual tienes de Dios, el Espíritu Santo, y que no sois vuestros? Ignoras, otra vez, un español más actual, ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Todo le pertenece a Él, pastor. Y la iglesia tiene que aprender esto en tiempos donde cada vez parece que la gente hace lo que quiere, aún con aquello que en otros tiempos no se atrevía. Hoy, bueno, no la iglesia, ¿verdad? El mundo. La iglesia obedece al Señor y entiende estos principios, pero pareciera que hoy todo es nuestro y que en nada vamos a entregar cuentas de nada. Pero el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, en los cuales tenían pues pues un problema doctrinal respecto a la vida moral, a lo que se hacía o no se hacía con el cuerpo, y termina diciéndoles: el Espíritu Santo no es tuyo y el cuerpo no es tuyo. Y dice: porque has sido comprado
por precio. Si nosotros aceptamos la redención, si nosotros aceptamos que somos nuevas criaturas, que Dios ha pagado el precio por nosotros, entendemos que ya no nos compete ni espíritu ni cuerpo, que nuestro cuerpo, como dice Romanos, tenemos que presentarlo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. La iglesia debe entender esto. En toda nuestra manera de andar, Cristo debe ser glorificado. Pero esta es una de las cosas que hoy ya más invasivo en el tema de que se dicen lemas como es mi cuerpo y hago con él lo que quiero, y no es así. Y no es así, y tan no es así que el Señor da pasajes como si alguno destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Tan fuerte así, porque cada vez más la acción del enemigo, sabemos que tiene tiempo trabajando el enemigo de nuestras almas en el inicuo, en el hombre de pecado, en el anticristo, y cada vez más se propagan ideologías que atentan contra la propiedad de Dios. Amén. Contra la propiedad de Dios. Porque si leemos este pasaje, el apóstol Pablo lo que está estableciendo es que ya no nos pertenecemos. Sí hubo un tiempo donde nos pertenecíamos, sí hubo un tiempo donde hacíamos lo que queríamos, sí hubo un tiempo donde a lo mejor hacíamos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestro tiempo, si nos desvelábamos, si nos embriagábamos, si nos intoxicábamos, y entonces aparentemente no tendríamos que darle ninguna explicación a nadie, aunque todo será llevado a juicio. Pero hoy que hemos aceptado esa redención, paz y amigos, tenemos que asumir las consecuencias. Es como si, oye, perdóneme esta expresión, pero imagínense que usted tiene un carro y tiene una necesidad y tiene que vender el carro. Usted vende el carro, pero luego el dueño le dice, mira, el carro no lo necesito ahorita, ya me lo vendiste, ya es mío. Una manera de decirlo, porque todo le pertenece a Dios. Úsalo, y luego cuando lo necesite yo te lo voy a demandar. Pero el carro ya lo vendí, y resulta que ahora ya vendido, pero lo sigo manejando, pues hago con él y deshago. De hecho, creo que nunca nos pertenece. Claro, todo le pertenece a él. ¿Y por qué? Pues porque antes estábamos y vivíamos en esclavitud. Amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí, así es. Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Entonces, ¿qué era lo que la conducta era? Pues conforme al enemigo, ¿verdad? Sí. Y hacer con tu cuerpo lo que tú quieras hacer, pues es una conducta también propia de un hijo no de Dios. No de Dios, del enemigo. Sí, del enemigo. Pues está esclavizado a las pasiones y deseos porque es lo que el enemigo generó o creó para que anduvieran en esa línea, ¿verdad? Sí, lo que dices es que nunca hemos tenido la libertad de hacer con él lo que hemos querido. Una, porque o éramos esclavos y nos sometíamos a una voluntad que no era la que agradaba a Dios, y ahora, porque precisamente la redención es el pago total, absoluto. Si algún derecho legal tenía el enemigo, porque se lo habíamos dado, hoy no. Sí, ahora tenemos la libertad en el Cristo Jesús. Cristo Jesús, amén. Sí. Y en esa libertad el Señor nos da claramente la instrucción, y creo que es una palabra muy necesaria, pasa en todos los tiempos, y creo que como dices tú, en este tiempo, y más que el Señor viene, y debe de encontrar una iglesia pura, limpia, sin arrugas, sin mancha, y ni cosa semejante, ¿verdad? Así es. Entonces, qué importante esta palabra y que se hace viva en este momento, ¿verdad? Esta exhortación que nosotros tenemos que tener siempre presente, que somos templo del Espíritu de Dios, somos el propiedad. Templo del Espíritu Santo, y que tenemos también este sello de que le pertenecemos y no somos nuestros, ¿verdad? No nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén, amén. Fuimos comprados por un precio. Entonces glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y tengamos mucho cuidado de no sucumbir, ¿verdad?, a ningún tipo de tentación que el mundo, Satanás o la propia carnalidad nos pueda llevar a cometer en contra de nuestro Señor, ¿verdad? Cualquier tipo de pecado, que sabemos que estos enemigos están siempre presentes en la vida del cristiano, ¿verdad? Sí. El Satanás, que siempre está
queriendo hacer tropezar a los escogidos de Dios. Sí. La carne, ¿verdad? Que es un enemigo tremendo, ¿verdad? Que porque implica el hecho de seguir al Señor, implica la negación, ¿verdad? Implica el someternos a Él y el hecho también de el mundo, pues, que está constantemente bombardeando nuestras vidas, ¿verdad? Sí, penosamente, fíjate, había pecados o había adicciones o vicios en las que no se incursionaba sino hasta cierta edad, ¿verdad? Y conforme avanza la maldad, cada vez llega a edades de menores de edad. Obviamente hay cosas que se venden lícitamente, no porque no sean nocivas, sino porque la legislación así lo ha declarado, que es algo que me hace daño, pero a partir de la mayoría de edad ya se puede consumir, lo que sea. Pero hoy en día cada vez más se invade la edad, se disminuye, cada vez es más tolerante, o la corrupción ha permitido que sea más viable, más asequible ciertas sustancias. Pero si hablamos el hecho de la mente, si hablamos el hecho del pensamiento, lo que se promueve en las ideologías tiene que ver con que aún aquellos que hemos sido redimidos, claramente, no nos pertenecemos, aún en nosotros está entrando la idea, se están infiltrando ideas de que ya eso no tiene valor, de que eso ya no es importante, que a lo que Dios le importa es otra cosa, por así decirlo. Pero Pablo está diciendo claramente, porque en el capítulo 6 que leíamos ahorita de Corintios, se había infiltrado una idea de que pues la fornicación o el adulterio, la inmoralidad, pues no era gran cosa, ¿verdad? El contratar algún servicio de este tipo, pues no afectaba. Y Pablo dice, pero ¿cómo recibes eso? Y resuelve diciendo, no te perteneces, no te perteneces. Y aquí en 1 Tesalonicenses 5:17, pues, y amigos, no es el 17, perdón, es el 23. Y dice, y el mismo Dios de paz, los santifique, pero mira esto, por completo, por completo, un apartado, un pacto a plenitud. ¿Y qué significa por completo? Todo vuestro ser. ¿Qué significa eso? Espíritu, el centro, ¿verdad? El corazón que le llamamos, alma y cuerpo. ¿Cuán interesado Dios está? Sí, en la salvación de nuestra alma, sí en la liberación, en la pureza, en la santificación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Dice, para la venida del... O sea, se está preparando todo lo que es de Cristo para Cristo, pues. Sí. ¿Cómo podría ser posible que me entregaran un paquete y te dice, mira, más o menos en tal fecha van a venir a recogerlo? Por favor, no demerites, no dañes el paquete, no sustraigas del paquete, no te pertenece, solamente entrégalo. Ya para eso ya está empacado, para esto está en orden, solo entrégalo. Pero imagínense si cuando a la hora de la entrega, pues yo ya le saqué algo del contenido, dañé el empaque, y va a decir, espérame, yo no lo recibo. Es como si uno va a una paquetería y ve que hubo una manipulación o una violación al paquete, dice, espérame, no lo voy a recibir porque nada me garantiza que esto esté bien. Entonces, escrituralmente nosotros tenemos que fortalecer a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, el hecho de que tenemos que presentarnos irreprensibles. Y eso no solamente apunta a que Jesús murió por nosotros y pues ya soy salvo, Él ya hizo, yo no tengo nada que hacer. No, yo tengo que preservar y entregar y santificar, procurar una vida espiritual digna del Señor. Amén. Digna del Señor en todos sus... Porque, insisto, como que luego hay cristianos o hijos de Dios que segmentamos. Esto es de Dios y esto es mío. Esto es de... Como diciendo, al César lo que es del César. Sí, espérame, pero tú como hijo de Dios,
tú ya entiendes que la redención es absoluta y que todo en ti le pertenece al Señor. Yo incluso le digo a los hermanos que para, no sé, alguna cirugía, algunas cirugías que comprometen la salud, tienes que hacértelas sí o sí, pero a veces en torno al cuerpo, a qué me hago, qué no me hago, que también se pone de moda. Y yo le digo, es que sabes que necesitas preguntarle al Señor, no te perteneces. Pareciera que fuera como lo hemos administrado tanto tiempo, Paz, como hemos vivido tanto tiempo en este cuerpo pensando que es nuestro, que tú lo dijiste bien, nunca hemos tenido la libertad de nosotros hacer con ello, voy a aclarar este punto, porque en un tiempo estábamos bajo la potestad del enemigo y hoy estamos sometiendo nuestra voluntad al Señor. Y lo que el Señor diga, así es. Pero hoy menos que nunca podemos disponer de algo que claramente, con todo derecho, fue comprado, fue pagado, ¿verdad? Lo leíamos ahorita en Corintios. No nos pertenecemos. Mi alma, por eso, perdona, pero luego lo que voy a decir, una jovencita muy linda en el Señor, hermanita de la congregación, en algún momento quería ir a un concierto y a lo mejor decía, ay, es que años que no iba, no era cristiano el concierto, pero sintió que podía ir y platicó que el pastor le dijo, tú eres mía, tú no puedes ir ahí. Y parecía algo tan inofensivo, la verdad. Y luego lo testificó con los jóvenes. Pero es que es cierto, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo le pertenece al Señor. Él tiene que tomar decisiones de tal forma que incluso ni nuestra agenda, entre comillas, nuestra agenda, se programa como nosotros queremos, porque Santiago dice, pues antes ibas a donde querías, pero ahora tienes que decir si el Señor quiere. Amén. O sea, es que el cristiano somete enteramente su voluntad, como dice el canto, mi vida entera consagrada a ti. Y no es un tema religioso, Paz, es un tema de entendimiento. Amén. Porque luego dicen, eres muy religioso con ese tipo de conceptos. Pero es que, Paz, es tan riesgoso los tiempos que vivimos y hemos concedido tanto por falta de entendimiento. Así es, y cuidar mucho nuestros sentidos, ¿verdad? El que está en el cuerpo. Amén. Porque en estos sentidos es donde sabemos que desde el principio se generó el pecado, ¿verdad? Sí. Cuidar lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, sí, ¿verdad? Cuidar lo que hablamos también, ¿verdad? Pero sobre todo tener mucho cuidado con nuestros sentidos. ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están oyendo? Exacto. ¿Verdad? Porque esto nos puede llevar a esa graduación, ¿verdad? A esa gradualmente caer en el mal, ¿verdad? Caer en el pecado. Entonces nosotros tenemos, ahora más que nada en este tiempo, tenemos que ser fervientes, ¿verdad? Fervientes en el Señor y estar constantes en la oración, ¿verdad? Fervientes, con un espíritu ferviente a Él y expuestos a lo bueno, porque estamos en medio de una generación maligna y perversa, ¿verdad? En medio de una generación donde hay un bombardeo diario, donde en todo momento está constantemente el enemigo tratando de que nosotros caigamos en el pecado, ¿verdad? Y que él ha planeado muy bien su estrategia, ¿no? Claro. Entonces tengamos mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con nuestra relación con Dios y lo que dice la palabra, pues, en el hecho, ¿verdad? De cuidar mucho nuestra relación con el Señor, sí, ¿verdad? Y acuérdese, yo ahorita que venía recordaba un pasaje, pues, que sí, en Proverbios capítulo 6, ¿verdad? Cuando nos habla, por ejemplo, aquí nos habla el contexto antes del pasaje que tú tocabas acerca sí, nos habla el contexto acerca de la fornicación, ¿verdad? O sea, sí, que cuidemos. Y aquí en Proverbios capítulo 6, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, acerca también de este tema por ejemplo, del adulterio, pero dice el versículo 26 de Proverbios 6, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza
la preciosa alma del varón. Amén. Fíjate, qué valioso es el alma de un varón, ¿verdad? De un hombre de Dios. Y cuán codiciable se puede volver, casarla. Sí, casarla, sí. O sea, recordando a aquel que levantó Babilonia, Nimrod, que la escritura dice que era poderoso cazador delante de Jehová. Era un cazador de almas. Sí. ¿Verdad? Como este caso de la mujer adúltera, la mujer ramera. Y todo eso nos hace vulnerables por el hecho de lo que tú dices, el no cuidar nuestros sentidos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que palpamos, entendiendo, insisto, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos cuando estamos viendo en las escuelas que abiertamente, desde hace décadas se decía, explora tu cuerpo, haz o deshaz, experimenta. Imagínense el daño que ha causado eso a un jovencito que no ha madurado, una jovencita, ese tipo de ideas y de aparentemente libertades, solamente para que termine cautivo en sus propios deseos y pasiones, cuando en la mayoría de las ocasiones no sabe ni controlar lo más básico, una emoción, un contener algo. De repente se empieza a filtrar esto y entonces terminan las vidas cautivas totalmente. Pues, cautivas totalmente. Y hoy más que nunca se tiene que hablar a la iglesia, al pueblo de Dios: hey, no te perteneces, eres del Señor, tu vida le pertenece a Cristo. Él es el que decide. Incluso puede ser por una persona que quiere volverse a casar o que tiene una situación complicada en su matrimonio. Todo lo que hace un hijo, una hija de Dios, tiene que estar primeramente delante del Señor. Amén. Primeramente delante del Señor. Cuán peligroso es para nosotros estar tomando decisiones sobre aquello en lo que nos sentimos atacados o vulnerados y no venir delante del Señor. O sea, vivir con temor, vivir con un temor que preserva, ¿verdad? No es algo no es un pánico. La palabra pánico viene del dios Pan, que bueno, es un tema ahí terrible, pero no vivir con pánico, sino con un temor que te preserva, con temor algo reverencial, que te protege, que te guarda. Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy en día, nosotros, igual, perdón, no son temas, ¿cómo decir religiosos? Pero aún nuestro cuerpo, cómo mostramos, qué no mostramos, cómo manifestamos nuestro cuerpo, simplemente. O sea, no es un acto de, ¿cómo puedo decir? De falsa religiosidad, sino la palabra de Dios dice, por ejemplo, las casadas que agraden a sus maridos, y los maridos también están para agradar a sus... O sea, uno que está casado está para agradar a su esposa, sí, ¿verdad? Y ella igual, ¿verdad? A su esposo. Pero hoy en día es tan fuerte el concepto de que haz con lo tuyo lo que quieras, haz con tu vida un papalote, perdóname la expresión. Ha crecido tanto eso que no nos hemos dado cuenta que no viene pero nada del Señor, y que cada vez más se han levantado fortalezas en el pensamiento del hombre, de la humanidad, con respecto a lo que es de Cristo. Algo tan sencillo. Hoy en día se están promoviendo ideologías donde el papá, la mamá ya no tienen derecho a decirle al hijo qué está bien o qué está mal, qué se permite o no se permite, porque ahora resulta que el Estado o tiene injerencia, cuando la realidad, los papás somos responsables de salvaguardar la integridad de nuestros hijos, porque todo le pertenece a Dios. Y alguien tiene que estar enterado de eso, pastor. Así es. Alguien tiene que estar enterado de eso. Y hoy en la iglesia creo que este tipo de conceptos, no eres vuestro. Cuando alguien se hace algo en su piel, en su cuerpo, y son cristianos, y yo siempre los llevo, oye, pero eres tuyo, te pertenece. Sí, la tendencia va a ser, pues, a tratar de volver, ¿verdad? Y entonces el Señor nos advierte
acerca de eso, porque Dios nos ha puesto para vida, Amén. para salvación, ¿verdad? Sí. No para condenación, pero sin embargo el hombre en su naturaleza todavía no glorificada, ¿verdad? Estamos Sí. en un cuerpo todavía que hay pecado y necesitamos de esa gracia del Señor, ¿verdad? Diariamente, pero si no buscamos esforzarnos en esa gracia, pues porque tenemos que esforzarnos en esa gracia también, ¿verdad? Trabajar en eso. Recuerdo las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Que cuando sana a un enfermo en día de reposo y que los fariseos se enfrentan con él y él dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué esa afirmación y por qué causó tanto resistencia o tanto el escándalo, ¿verdad? Sí. Es porque le dijeron, es que te haces igual a Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Pues porque el Señor Jesús estaba haciendo una obra en el día del descanso, en el día del reposo. Y fue en el día del reposo, pues, que el hombre pecó. Amén. Y interrumpió el reposo del Señor, ¿verdad? Uh-huh. ¿O tú qué piensas, pues? Porque en realidad, bueno, ¿cuándo pecó Adán y Eva? Pues Sí. pecó en el día cuando el Señor había dejado todo listo, los 6 días, ¿verdad? Sí, Trabajó, pues claro. dejó todo listo y les dijo, bueno, ahí está todo, se los he dejado todo hermoso, todo. Y cuando venimos a la nueva vida en el Señor, pues el Señor nos deja todo nuevo, ¿verdad? Así Hace es. cosa nueva. Pero después, pues a veces se sigue trabajando, pues, en el día del reposo. Estamos en el Señor, pero también tenemos que seguir esforzándonos en esa gracia. Sí. Tenemos que seguir esforzándonos en mantenernos en el Señor, ¿verdad? Es que nuestra manera de trabajar hoy, si estamos en Cristo, vamos a leer Hebreos, si estamos en Cristo, nuestra manera de trabajar, primero voy a leer Hebreos, capítulo, puede ser 2 y 3, pero voy a leer el 3. Dice Hebreos capítulo 3, voy a leer el versículo... a ver qué versículo vamos a leer. Dice, voy a leer desde el 15, a ver. Hebreos 3:15. 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar en el reposo por causa de incredulidad. Es decir, que hoy entramos en el reposo de Dios gracias a la fe. Si el cristiano no vive por fe, no está en el reposo, está afanado y turbado como aquella hermana de Lázaro, ¿verdad? Turbada y afanada con muchas cosas. María hizo la parte que era necesaria y no le será quitada. Entonces, hablando del reposo, en este capítulo 3, 4, el Señor dice que no entraron en su reposo por causa de incredulidad. Pero en el capítulo 4 ahora va a añadir un poquito más. Dice... verso 6 del capítulo 4. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, Dios sigue anunciando otro reposo por la fe. ¿Qué significa este reposo, Paz? Ya que lo mencionaste. En Hebreos 13, me voy a trasladar hasta el capítulo 13 de Hebreos. Ajá. Dice algo muy, muy interesante respecto al reposo. Y aquí, en el versículo...
¿Qué versículo es? El versículo 20. Esto es vivir en el reposo de Dios. Y 21, ¿lo quieres leer, Paz? Hebreos 13, 20 y el Dios 21. de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es entrar en el reposo? Primero es creerle a Dios. Y luego no actuar nosotros, sino que Dios actúe a través de nosotros. Ese es el reposo de hoy en día. Y Dios no se va a equivocar, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pero esto no va a ocurrir sin lo que habíamos leído en el capítulo 3, de que se entra por la fe, Paz. Es el actuar de Dios en la iglesia de Cristo. Por eso nosotros, concatenándolo con el tema de no sois vuestros, nosotros no tenemos a disposición nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos. Todo está a disposición del Señor. Amén. Debe estar en reposo para Él. Vamos a decirlo de esta manera. Imagínese que usted debe tener cierta herramienta para hacer un trabajo, pero usted compra la herramienta, y a veces pasa esto con las esposas: oye, ¿para qué lo compraste si no lo usas? Pero de repente, cuando se requiere, busca usted la herramienta y no está. ¿Quién tomó la herramienta? Nunca la uso. El día que la uso, no está disponible. La ilustración es la siguiente: nuestras vidas son la herramienta presentada al Señor, para que cuando Él la quiera utilizar, esté siempre disponible. Pero si esa herramienta que ya se dispuso para el Señor, de repente yo la tomo, el Señor, si en ese momento la necesita, no la podría utilizar, porque yo estoy haciendo uso de mi vida, entre comillas. Sí. Entonces, por eso nosotros debemos de atender a que nuestro reposo es confiar en que Dios hará a través de nosotros, pero lo que es del Señor tiene que estar disponible a Él. Todo vuestro ser, espíritu, mi cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, por la fe, Él actúa en nosotros, por la fe. Pero si no estuviésemos en la fe, nosotros estamos actuando, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo uso, y en muchas ocasiones haciendo mal uso de aquello que es de nosotros. Dios nos permite el reposo en Él. Pastor. Amén, amén. Y dice en el capítulo 4 de Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, la promesa está, ¿verdad? Sí, la promesa sí. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿verdad? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que lo oyeron. Amén. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Así es. Entramos en el reposo. Entonces, pues Dios nos da esta bendición, pues, y gracias a Dios también, porque la palabra nos dice esto, nos insta a somos templo del Espíritu Santo, pero también por otro lado reconocemos también, pues, que somos objeto de la gracia del Señor, ¿verdad? Día tras día, que cuando pecamos tenemos abogado para con Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Que si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonar, restaurar, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, amigos, de todos nuestros sentidos. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor, nuestros miembros, ¿verdad? Que antes eran utilizados como instrumentos de injusticia, de maldad. Ahora que nuestros cuerpos sean para glorificar al Señor, ¿verdad? Y para darle a Él la honra. Y que pues sepamos, hermanos, que también en el hecho de que si alguien hubiese caído, si alguien hubiese pecado, pues abogado tenemos para con Dios, el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, el volvernos a Él para la restauración de nuestras vidas, ¿verdad? Y continuar el camino que tenemos por delante, pero es mejor no caer, ¿verdad? Amén, amén. No sufrir consecuencias del pecado, ¿verdad? En nuestras vidas, sino que podamos continuar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, por eso concatenando, vinculando, pues, el capítulo 12 de Romanos, que dice: presentéis vuestros cuerpos. Amén.
¿Y por qué no dice vuestro espíritu y alma? Porque donde está mi cuerpo, por lo general, está mi espíritu y mi alma, ¿verdad? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Ahora, ¿por qué cito este pasaje de Romanos 12, 1 y 2? Porque lo que Pablo plantea en 1 Corintios 6, paz, y ahorita mencionamos el reposo porque el hombre suele no descansar en Dios, suele no confiar en Dios, suele no presentarse a Dios, quiere hacer las cosas por sí mismo. ¿Cuánta gente no está esforzándose por cambiar para poder venir a Dios? Y Dios no le pide eso, Dios le pide ríndete, arrepiéntete, ¿verdad? Y deja que Dios actúe en ti, deja que su Santo Espíritu labore en nosotros. Pero aquí en el 6:15 de Corintios, donde comenzamos, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Es una pregunta. Yo diría, sí, mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Pero luego es otra pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y la respuesta es de ningún modo. Y ahora sí ya viene el planteamiento. No saben que se une con una... Pero el punto es, imagínate quitar los miembros del cuerpo de Cristo, cortarlos, amputarlos, desmembrarlos, desmembrar el cuerpo para unirlo a algo que no es del Señor. Sí. Y entonces no pertenecen, va contra la naturaleza. Entonces, nuestros ojos, nuestros sentidos, ya se dijo, no solo nuestros ojos, nuestros sentidos no deben ser guardados en qué estamos invirtiendo, nuestro tiempo, nuestro accionar, porque ese quitarlos, pues sería una amputación, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es, oye, ¿en qué estás pasando? ¿A qué están atendiendo tus sentidos, verdad? ¿En qué se está ocupando tu naturaleza humana? Pues tendría que estarse presentando al Señor, amén, ¿verdad? Y no estar siendo quitados para unirlos, porque eso es lo que pasa, fíjate. Hay un pasaje en Apocalipsis que habla de 144,000, pero lo menciona en el capítulo 7 y luego lo menciona en el capítulo 14. A diferencia del 7, menciona que son de las tribus de Israel, en el 14 no dice eso, dice que son de todas las naciones. Pero ahí dice algo muy interesante, que no se han unido, no se han contaminado con mujer. Entonces dice, pues son vírgenes. Poder después plantar y edificar, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Ahí estamos. Gracias. Pues estábamos ahí fuera por algún tema de internet. Ya regresamos. Gracias Ricardo. Pues si yo, ¿no? Lo que veo yo es que si yo lo toma o no.
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, por la gracia del Señor volvimos, tuvimos ahí un tema con el internet, con la computadora, no sé. Un apagón. Un apagón, un apagón, ok. Hay que recordar que estos 2 días, platicaba fuera del aire con el pastor Javier, hemos tenido tormentas geomagnéticas. El Sol ha tenido unas actividades inusitadas. De hecho, en estos días se ha dado la tormenta solar más fuerte del año. Por eso se están viendo auroras boreales atípicas en regiones donde no se veían y con colores que no se veían. No sé si aquí en Saltillo se verían. Gracias a Dios ya regresó, como dice. Pero volviendo al punto, cuán importante es entender que si no nos pertenecemos, si entendemos que somos del Señor, el qué hagas con tu tiempo importa, el qué hagas con lo que ves importa, con lo que oyes, con tu cuerpo, con lo que lees, con lo que oyes. Jesús dijo, miren cómo oyen, cómo escuchan. ¿Por qué? Miren cómo leen, incluso en el cuidado de la lectura, paz, de la misma escritura. ¿Cómo lees? Porque todo esto tiene que ver con qué le presentamos al Señor. Si todo es de Él, y sí lo es, necesitamos entender que la bien administración de lo que es del Señor es mayordomía. Nosotros somos mayordomos y vamos a entregar cuentas, y le pido a Dios misericordia, y usted, creo que todos los que estamos en el Señor, Señor, ten misericordia, ayúdame a presentarme, porque dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles. Yo compartía con los jóvenes en estos días y hablando, por ejemplo, de Juan 15, y les decía, a ver, ¿quién es el labrador? Y pues algunos decían, Dios o Jesús. Y le digo, no, mira, aquí dice que el Padre es el labrador. Y luego, ¿y quién es la vid? Pues Jesús, ok. Nunca dice que el Padre sea la vid y que Jesús sea el labrador. Le digo, y nosotros somos los pámpanos. Pero la ilustración tenía que ver que si identificas quién eres en la historia, tú entiendes cuál es tu función. Porque entonces el pámpano no se modifica a sí mismo. O sea, Cristo no viene a labrar, a podar o a cortar el árbol. Él es el árbol. En esa enseñanza de Juan 15, ¿no? Y les decía, pues si Cristo no corta, poda, sino que es lo que hace el Padre, porque el Padre es el labrador, cuán a menudo nosotros, Paz, tenemos la tendencia de meter mano, de nosotros tratar de corregir, y a veces terminamos complicando la historia, como le pasó a la esposa de Abraham, ¿verdad? Que quiso ayudarle, ¿verdad? Vas a tener un hijo, pues a lo mejor es con la esclava. Entonces, esa toma de decisiones tampoco nos competen. Tenemos que ser bien entendidos. Por eso una de las cosas que más se tiene que fortalecer en este tiempo es la guianza del Espíritu Santo, iluminándonos las Escrituras. O sea, porque de otra manera el engaño está a todo lo que da, Paz. Así es, Paz. A todo lo que da, y nosotros fortalecer, porque a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, los matrimonios, qué es del Señor y qué no es del Señor. Y si no es del Señor, bueno, pues entonces, ¿qué hace ahí? Y si es del Señor, bueno, respete, es del Señor, no profane, ¿verdad? No profane, porque profanar es interferir en lo que es santo. Si nosotros vivimos bajo ese entendimiento, pues podremos preservar lo que es del Señor, en el sentido de entender que todo será guardado irreprensible hasta su regreso. ¿Verdad? Así es, Paz, que estemos siempre atentos, ¿verdad?, al Señor y dispuestos a Él y amándole, sirviéndole, haciendo su voluntad. Sí. Y cuidando, ¿verdad?, cuidando lo que no es nuestro, sí, que es del Señor, ¿verdad? Sí. Y saber también que, no tenemos tampoco la capacidad nosotros para si no es en el Señor, ¿verdad? El Señor es el que nos da el poder, sí, de Él viene, sí, ¿verdad? El poder, y Él es el que produce en nosotros también el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Entonces necesitamos esta relación con el Señor, esta relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en esa comunión y en ese entendimiento de su persona también, Sí. y en esa relación, pues nosotros dejemos también, seamos sensibles al Señor, ¿verdad? No Sí. nos rebelemos al Señor cuando Él venga con reprensión Amén. a las vidas, ¿verdad? Amén. Sino que seamos dóciles también al Espíritu Santo, sabiendo que si hay signos de alarma en nuestra conciencia y es el Señor el que está Amén. también Hablando. a nuestras vidas, pues atendamos, como dice la Escritura, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Sí, porque él está hablando, Él nos está enseñando y nos está llevando por la fe al reposo, volviendo al tema, al descanso. ¿Y qué es ese descanso? No es otra cosa que la confianza en que Dios hace y está haciendo a través de nosotros, sí y solo si nosotros estamos en la palabra por la fe, ¿verdad? De otra forma, estamos atribulando nuestras vidas, estamos atentando contra lo que es del Señor y estamos entrando en una corriente de arrastre, porque ese es otro tema, o sea, el arrastre que tiene el enemigo, dice que es el dragón que con su cola arrastraba. El arrastre que tiene, la fuerza de arrastre no se puede contener. Lo conveniente en una fuerza de arrastre es no entrar a ella. Entonces, nosotros nos exponemos a esa corriente de arrastre en la medida que demeritamos lo que está escrito, en la medida que decimos, eso no es importante, eso era en otro tiempo, Dios no se fija en esas cosas. Y no nos damos cuenta que eso nos está llevando a una corriente de arrastre, porque Jesús dice, oren, porque vendrá como una red, ¿verdad? Sobre todas las naciones. Cuando esa red cae, ya nada más lo que sigue es el arrastre. Entonces, hoy en día, si nuestro entendimiento, si nuestro entendimiento está tan vulnerable, ha cedido tanto espacio, porque no conoce las Escrituras, porque no conoce sobre todo al Dios de las Escrituras, pues seguimos menospreciando cosas que Dios le da gran valor. Imagínate ese tema como era la fornicación en 1 Corintios 6, que los de Corintios decían, no, pero eso no pasa nada. Dice, pero ¿cómo no va a pasar? O sea, ¿cómo vas a quitar tus miembros, los miembros del cuerpo y unirlos a donde no es? De la misma forma, nuestra atención, nuestra mirada, ¿a qué le estamos dando valor en nuestras vidas? ¿A qué no le estamos dando valor? Todo eso en la iglesia tiene mucha importancia. Cuando nos obstinamos, que lo diga así, en el dolor, nos aferramos al pasado, cosas que dice el Señor, a ver, espérame, estás en Cristo, eres nueva criatura, estás en tu presente, y de repente nosotros seguimos vinculándonos a algo que no es sano, que es nocivo, que es nocivo, a una relación que ha sido nociva, que ha venido para apartarnos del Señor, porque como bien lo decías hace ratito, el enemigo trabaja con estrategia, él sabe lo que quiere hacer. Amén. Y nosotros a veces pecando de ingenuos, como no entendiendo, eso no, a mí no me afecta, no. Claro que te afecta desde el momento que ya estás cediendo tu espacio, tu tiempo, y de repente ya, para cuando menos piensas, el enemigo es tan sutil que te hace creer que tú manejas la nave, cuando el que la va manejando es él, y ni siquiera nosotros deberíamos de llevarla, debería ser el Señor, ¿verdad? Así es, pues. Sí, el que pues haya cuidado, ¿verdad? Y tener siempre presente que el enemigo va a querer que pues la familia, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Pero y la familia, los hijos, pues también el cuidado que debemos de tener, ¿verdad? La autoridad que debemos de ejercer también con nuestros hijos, los que están ahorita con jóvenes, ¿verdad? Con adolescentes, pues esa autoridad la tenemos que ejercer en el Señor y exponerlos al Señor, exponerlos a la palabra, pues, exponerlos a que puedan vivir en el Señor, ¿verdad? Y eso va a ser también a veces una lucha, ¿verdad? Sí. Pero recordemos que una de las estrategias de Faraón fue decir, deja a tus niños y ve y tú ya adora, ¿verdad? Sí.
Hubo varios intentos, ¿verdad? Deja a tus niños, deja a tus mujeres, deja tu ganado, dijo, no te vamos a sacar nada. Sí, porque todo es del Señor. Todo le pertenece. Aquí yo creo, para poder concluir, el tiempo se nos ha ido, pero somos de Cristo, Él ha pagado a precio de sangre, y si yo retuviera lo que no es mío, estaría robando, estaría atentando contra el dueño, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que sepamos que el Señor viene a tomar la posesión, ¿verdad?, de lo que le pertenece, de lo que ha pagado, y mejor que esté listo y se entregue en tiempo y forma. De otra manera, pues vamos a padecer, vamos a sufrir. No es la voluntad del Señor. Somos de Cristo, somos de Cristo. Así comportémonos, así vivamos, así llevemos el mensaje, aunque a veces no tenga esa popularidad que quisiéramos que tuviera, pero nosotros no somos más que portadores del mensaje. Somos de Cristo, somos de Él y es para su gloria. ¿Verdad, pues? Así es, pues. Pues vamos a concluir aquí, agradeciendo a Dios por este tiempo, esta oportunidad, con este tema del apagoncito que tuvimos, pero recordando que Cristo viene pronto por su iglesia, prepárese. El mundo está cambiando radicalmente en todos los aspectos. Son señales de que Cristo viene por nosotros. No se lo niegue ahorita, porque probablemente si lo negamos, no lo conozca mañana. Si nos avergonzamos de Él, si le negaremos, Él también nos negará. Así es que vivamos delante del Señor, glorifiquémosle. En la próxima, esperamos la próxima semana estar por acá. Si Dios quiere, Dios los bendiga, hermanos, amigos. Gracias, Ricardo, hasta la próxima. Sobre sus vidas. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y